Muy bien, hermanos, pues esta mañana agradecemos al Señor que pues, nos dé la oportunidad de estar congregados en su nombre, estar juntos y poder disfrutar de su comunión. Yo creo que esta es una parte pues fundamental. Recordemos que no se trata de nosotros, se trata del Señor. Y nuestro deseo es que cada vez más vayamos descubriendo que nuestro gozo está en el gozo del Señor. Porque ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora Él es lo que nos motiva a vivir. Ahora Él es el que por su Espíritu Santo nos permite el gozo de la salvación en Cristo Jesús. Tenemos que descubrir este camino, porque ese es el camino del gozo de la vida cristiana. Si esperamos encontrar una iglesia, algo que me llene a mí de gozo y de apapacho, no lo vamos a hallar. Y vamos a ir de iglesia en iglesia y no lo vamos a encontrar. El gozo está en Cristo Jesús. Y cualquier iglesia tiene que preocuparse por presentar a Cristo Jesús. Esto es lo que debemos hacer. Este es el propósito. Somos el pueblo del libro y en él nos basamos. Entonces, yo espero que esta mañana, a través de este pasaje, estos pasajes que hemos estado considerando desde el domingo pasado, y ahora tenemos un paso más en la porción, ya del capítulo 3, que podamos descubrir que hay una bendición enorme en nuestro Señor, pero que Cristo debe ser exaltado en nuestras mentes y corazones. Déjenme leerles, bueno, ya leímos el pasaje, pero creo que esta es una parte importante. Ahora estamos considerando el glorioso ministerio del Espíritu Santo, y la semana pasada estuvimos viendo que el Señor nos ha hecho olor de Cristo, carta de Cristo, y parece que ahora al final vamos a concluir que también somos transformados a la imagen de Cristo. Todo esto nos viene comunicando este capítulo 2 y capítulo 3, cuando está hablando de todos estos asuntos espirituales tan importantes. Recordemos que esto ha sido una especie de paréntesis, después de que por una cantidad de años el apóstol Pablo había estado teniendo un pendiente con los corintios, habían tenido algunas dificultades, y pues el Señor les concedió que al final de todo esto se resolviera el conflicto y pudieran tener un final feliz. Pero Él les dice que da gracias a Dios porque los lleva siempre en triunfo, y eso fue de lo que vimos la semana pasada. Nos lleva en triunfo para que manifestemos el olor de su conocimiento. No depende de nosotros no somos las personas que vamos a llevar las cosas en triunfo. Yo creo que en el mundo religioso muchos líderes están con este concepto en su mente. Ellos son las personas que se necesitan en la iglesia para llevar todo en triunfo. Pero no es así. Quien nos lleva en triunfo y en el triunfo que Dios quiere es nuestro Dios. Él es el que nos lleva siempre en triunfo, y Él es el que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Si dependiera de uno, hermanos, nos quedábamos a medio camino en cualquier parte, pero no depende de uno. Y esto fue lo que la semana pasada el apóstol Pablo nos enseñó, y también nos mostró que toda persona que predica el mensaje del Evangelio es olor de Cristo en este mundo, que lo lleva esta fragancia anunciando las verdades del Evangelio de Jesucristo. Bueno, una de las cosas que veíamos ahí es que cuando nosotros predicamos el mensaje del Evangelio, entonces siempre suceden dos cosas: unos se salvan y otros se pierden. No depende de nosotros, no depende de ustedes, del predicador, del que anuncia esta verdad gloriosa. Uno se goza en anunciar el mensaje del Evangelio, pero
La respuesta así es. Unos se salvan y otros se pierden. Los que se salvan los que se pierden van endureciendo más y más su corazón, hasta que llega el momento de partir de este mundo, enfrentar el juicio final y sigue la condenación por toda la eternidad. Pero no depende de nosotros. Nosotros solamente anunciamos la verdad del Evangelio y las personas responden de acuerdo a su relación con Dios. En los que se salvan comienza algo glorioso. Empiezan a entender más y más la verdad del Evangelio, comienzan a comprender las riquezas que hay en Cristo Jesús, empiezan a valorar todo aquel bien que se tiene por medio de Jesucristo y van creciendo y desarrollándose más y más a través de la vida hasta que parten de este mundo y entonces se enfrentan con la gloriosa verdad de heredar la vida eterna al final de todo el proceso. Como dice en Romanos 6, ¿verdad? ¿Qué fruto teníais de andar en aquellos asuntos de la carne? Pero habiendo venido a la fe, entonces tenemos como fruto la vida eterna, la cual nosotros vamos a encontrar y adorar con nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que esta tarea no es humana, es enorme, porque dice de nosotros no depende. Esta tarea que ellos están teniendo no es algo que ellos piensen por sí mismos, sino que es algo que Dios trae, los capacita, los hace obreros que están capacitados para hacer este trabajo. El trabajo de ir adelante con el anuncio del Evangelio, comprendiendo más y más la fe y anunciándola por todas partes. Las personas que se salvan se constituyen inicialmente en cartas de Cristo, conocidas y leídas por todos los hombres. Yo recuerdo en los primeros días en que me convertí, pues la novedad era que yo había dejado el conjunto de rock and roll y que ahora estaba siguiendo al Señor Jesucristo. Es muy probable que cuando tú te convertiste, si venías de un mundo de pecado y de maldad, un mundo no religioso, no un jovencito que comenzó en la iglesia, sino alguien que vino a convertirse en la fe, lo primero que sucedió es, oye, se convirtió, mira qué transformación ha habido, mira aquello que hacía y mira cómo es ahora. Eso es algo normal. Todas las personas que se convierten inicialmente son carta de Cristo. Por eso el apóstol Pablo les decía a los corintios: nuestras cartas sois vosotros, conocidas y leídas por todos los hombres. Dice, si se va a manifestar que yo soy un apóstol de Jesucristo, un enviado de Cristo para anunciar la verdad del Evangelio, y se va a comprobar que verdaderamente eso es lo que soy, pues es porque ustedes son una carta que ha sido escrita a través de nosotros por el Espíritu Santo en su corazón. Entonces ellos eran una carta de Cristo. Entonces en algunos momentos en que habían discutido en el pasado, en 1 Corintios 9:12, dice: para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces sí, eso era lo que pasaba, ¿verdad? Había esa transformación, había ese cambio en las personas que eran leídas por todos. Pero luego las personas se constituían en honor de Cristo, porque iban conociendo más y más la verdad del Evangelio. Entonces ellos iban progresando, estableciéndose, madurando en la fe, y ellos se constituían en olor de Cristo para anunciar también estas verdades. Entonces, cuando va cerrando el apóstol Pablo, aquí para mí está incluyendo a todos, a las cartas, a los corintios y al apóstol Pablo y a todos los hermanos que están colaborando con él, que ellos eran ministros competentes de parte de Dios. Y creo que esta es una verdad que debemos atesorar de esa clase, de esa enseñanza que nos da aquí el apóstol Pablo. Todos nosotros que hemos conocido el mensaje del Evangelio, Dios nos hace ministros competentes para que anunciemos esta verdad. No que seamos competentes en nosotros mismos, pero en Él, en el Señor, en la obra de la gracia que Él tiene para que nosotros
nos hace competentes, y donde quiera que vamos estamos manifestando el olor de su conocimiento, y a la vez la gente nos está leyendo como cartas expedidas de Cristo, escritas por el Espíritu Santo, donde se está manifestando que somos de Dios, que le pertenecemos a Él, que Él está haciendo esa obra grande en nuestras vidas. No está escritas en papel, está escrita en el corazón, de tal manera que todos nosotros somos cartas vivientes que vamos por todas partes anunciando estas verdades. Hermanos, esta convicción debemos de tener todos los que hemos conocido a Dios. Dios nos va a usar en diferentes formas, pero todos nosotros somos olor de Cristo para anunciar la fe, y todos nosotros somos la carta de Cristo, donde pueden leer lo que Cristo hace en las vidas de las personas que se acercan. Esta es una gran responsabilidad. No la podemos evadir. Es parte integral de nuestra vida. O algo que podemos entender es que Dios está trabajando para hacer que en nuestras vidas esto sea una realidad. ¿De acuerdo a lo que dijimos hace ratito? Se esparce el olor de Cristo y unos se salvan y otros se pierden. En los que se salvan empieza ese crecimiento espiritual que depende de Dios. No todo el tiempo andaremos muy contentos de anunciar la fe, no todo el tiempo estaremos muy contentos de anunciar el Evangelio. A veces andaremos desanimados, a veces tendremos presiones en nuestra vida, situaciones que nos entristecen o nos afectan, pero sobre todas esas cosas Dios nos levanta. Dios mediante, la próxima semana hablaremos cómo es que Dios, por su gracia, no permite que los cristianos nos desanimemos por difícil que esté el asunto. Ahorita vamos a ver otro asunto, pero ahí está el trabajo de Dios. Ahí está esa obra de vivificación que hace el Espíritu Santo, levantándonos a nosotros a una vida espiritual cada vez más sólida, más estable, más madura, más clara, más definida en todo lo que nosotros hacemos. Yo considero que somos afortunados, porque en este mundo se sufre, y si se sufre sin Cristo, yo no sé cómo le hacen algunos para vivir sin Cristo lo que viven en su vida. Pero también los cristianos sufrimos, pero sufrir con la gracia de Dios, con la fuerza de Jesucristo, esto es algo que es constructivo y no destructivo. A nosotros las dificultades no nos afectan, nos fortalecen. Esto está garantizado por el Evangelio de Jesucristo y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que va a hacer ahora el apóstol Pablo es ampliar más acerca del ministerio que vivifica, el ministerio del Espíritu que vivifica. Y nos va a explicar que hay aquí un gran cambio que sucede en la vida, en la vida cristiana, donde nos permite mirar a Jesucristo. Una de las cosas que vamos a observar aquí es que el ministerio del Espíritu es un servicio que hace el Espíritu Santo, desde luego, a través de los creyentes. Y en el pasaje nos va a mostrar que hay dos ministerios, dos servicios como de un maestro que enseña, que está sirviendo a sus alumnos, atendiéndoles, procurando que comprendan las verdades, las cosas, está trabajando duro para que aprendan. Entonces aquí el Espíritu Santo tiene un ministerio, es un ministerio para que aprendan las personas las verdades de la fe, para que crezcan, para que vayan siendo transformados. Pero también nos va a hablar de un ministerio de muerte, un ministerio de condenación, y nos va a mostrar cómo salimos de uno para entrar a otro. Ya no estamos en el ministerio de condenación, no estamos en el ministerio de muerte, sino que por que Moisés y la ley estaban actuando, estaban haciendo, ahora estamos en el ministerio de vida, el ministerio que justifica, el ministerio que nos permite tener una transformación de gloria en gloria de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Espero que pueda ser claro para todos nosotros y que podamos apreciar esto.
porque es una bendición para nuestras vidas. El gozo está en Cristo Jesús. Por eso constantemente el apóstol Pablo nos dice que nos regocijemos en el Señor. Ese es uno de mis versículos favoritos. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo regocijaos. Muy bien. Aquí en el primer versículo allí en el capítulo 3, en el versículo 7, la primera cosa que encontramos dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Aquí se está refiriendo el apóstol Pablo a varias cosas que sucedieron en el libro de Éxodos, del capítulo 19 hasta por el capítulo 34, en donde el Señor cita al pueblo para entregarle la ley. Pero ahí Dios se presenta como es Dios. Aquí para nosotros Dios es como para mucha gente Dios es como un diosito, pero no es un diosito. Cuando alguien ha visto a Dios, piensa que se muere, y muchos que estuvieron en esa situación murieron. Y cuando vemos lo que sucede aquí en Éxodo, vemos que la gente tenía temor de lo que estaba viendo. Voy a leer algunas porciones de varios capítulos de Éxodo, pero aquí pensemos: Dios está manifestando al pueblo sin la gracia, sin misericordia, directamente. Lo que Él pide, lo que Él manda, y las imágenes que ven son aterradoras. Por ejemplo, en el capítulo 19, no les voy a dar textos, voy a ir caminando por varios pasajes. Aquí tengo los pasajes que quiero mencionar. En Romanos dice el apóstol Pablo que la benignidad, paciencia y longanimidad es un beneficio grande para los hombres, que ahorita podemos disfrutar de ellos. Pero cuando Dios se presenta sin esa benignidad, paciencia y longanimidad, lo que vemos es esto. Por ejemplo, dice que aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, citó Dios a los judíos para que pudieran ellos, para entregarles la ley, los mandamientos. Y entonces dice que el tercer día se juntaron, vino en la mañana, y entonces vinieron vientos, relámpagos, una espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Lo que estaban viendo era muy impresionante para ellos. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego y en humo. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento, en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también a los sacerdotes que se santifiquen, si se van a acercar a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Nosotros no podemos acercarnos a la santidad de Dios y que nos pase algo terrible. Si tuviéramos aquí una fuerza grande eléctrica y yo le quiero tocar así nada más, me fulmina. La santidad de Dios acaba con nosotros los pecadores, y ahí se presentó Dios abiertamente, marcando los límites del monte Sinaí para que no traspasaran esos límites, para ver a Jehová. Curiosidad con Él, no es así. Uno no puede como algo que sucede así fantástico, a ver qué pasa, mira, llegó Dios. Eso no se puede. Dios nos fulmina y acaba con nosotros, y nos lo mostró allí en el monte Sinaí. No te asomes a curiosidad, porque tú me vas a ver cuando yo diga que tú me vas a ver, en las condiciones en que yo diga que tú me vas a ver. Y esa es la realidad, porque Él es el Dios santo. En Hebreos cita la palabra de Dios que todo aquello que se veía en el monte
que ardía en el fuego, la oscuridad, las tinieblas, la tempestad, el sonido de la trompeta, la voz que hablaba. Dice que la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. Era tremendo lo que veían y oían. La voz de Dios era tronante, y esto no es cosa menor, es muy serio. Luego dice, no podían soportar lo que se ordenaba. Y también dice, cuando Moisés, dice respecto a Moisés, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Era tremendo. Aún él mismo estaba así. Más adelante dice que Dios preparó los mandamientos y había una tabla escrita por Dios que se la entrega a Moisés y Moisés los lleva. Y dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y vaya que lo que vieron fue, como ya he dicho, ¿verdad?, impresionante. Y todo ese temor que ellos palparon, sintieron, experimentaron, observaron, era para que no pecaran. Cuando Moisés se acercó a Dios, se acercó en la oscuridad en la cual estaba Dios. Todo esto era para que no pecaran. Y hermanos, ¿no pecaron los judíos? Después de haber visto esta tremenda manifestación. Sí, porque aquello era real. Las amenazas de Dios fueron reales. Cualquier cosa que hubieran hecho ellos Dios terminaba con ellos. Pero a pesar de que observaban y veían y oían y todo aquello era aterrador, ellos pecaron, porque la ley no les podía ayudar. Estaba el mandamiento, estaba la santidad de Dios en toda su expresión, pero no podían hacer nada. Los mandamientos eran buenos, la presencia de Dios era buena, todo aquello era glorioso, pero era para muerte de los israelitas. El Señor le dijo a Moisés, sube al monte, te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Cuando los judíos ven que Moisés se tarda, entonces dice ya en Éxodo 32, los israelitas, viendo que Moisés se tardaba en bajar, pidieron a Aarón que les fabricara un becerro de oro, haciendo una imagen y diciendo que era imagen del Señor. Y cuando lo terminó, Aarón dijo, mañana será fiesta para Jehová. El mandamiento era claro, el temor que había caído sobre ellos era tremendo, era definido, ellos lo habían observado, y sin embargo hace lo que dijo Dios que no hiciera, una imagen. Aquellos mandamientos y aquel terror tan tremendo no ayuda si no hay gracia de Dios y misericordia de Dios en Cristo Jesús, que es lo que nos va a instruir en este pasaje. Después de esto, pues el Señor dictó una sentencia, y Él dijo a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma,
y de ti haré una nación grande. No hay ningún problema. Hermanos, cuando la Biblia dice que pesándonos a todos nosotros en la balanza somos menos que nada, es la verdad. Estamos aquí porque Dios es misericordioso. Por eso, nada más. Porque en Cristo Jesús Dios es misericordioso y paciente y benigno. De lo contrario, no queda nada. El testimonio bíblico es ese. Termino con esto y empiezo algo nuevo. ¿Cuál es el problema? Pero Dios es misericordioso. Sin embargo, ahí Dios hizo el juicio y dice la palabra de Dios que murieron como 3,000 hombres a causa de aquel pecado. Si eran como 3 millones, pues nomás la décima parte. 3,000 hombres fueron los que murieron, arrasados. Y Dios, después de este evento, muestra su gloria a Moisés y lo llama aparte. Y entonces está ese pasaje tan tremendo de Éxodo 33. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y cuando escuchó aquello, Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Yo pienso que él había intercedido por la voluntad de Dios por el pueblo judío. Pero aquí Dios le muestra a Moisés que no era que Moisés tuviera un gran corazón. Era Dios el que había obrado como Él es, grande en misericordia y verdad. Después de esto, ya con esto acabo esta parte aquí, Moisés, dice la Biblia, estuvo 40 días y 40 noches y no comió pan y bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ya no son los primeros, porque cuando Moisés bajó, traía las tablas que Dios había escrito, y del enojo tan enorme de ver a los judíos adorando a aquel ídolo, aventó las tablas y las rompió. Fue de Dios. Aquello que venía de parte de Dios, la ira de Dios, rompió aquello. Para mí es una señal de que ellos se habían roto toda la ley. Si alguien ofende en un punto, ofenden todos. Si uno rompe un solo punto de los mandamientos, rompe todos los puntos. Y ahí rompieron las tablas, rompió todo aquello. Pero la misericordia de Dios trajo nuevamente otras tablas. Ahora es Moisés el que las fabrica. Y ahí Dios escribe estos mandamientos. Y Moisés se presenta con estos mandamientos delante del pueblo judío. Pero sucede algo cuando esto se hace, que tiene que ver con este pasaje. Y dice: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Ahora, no se ve la gloria de Dios directamente, sino en el rostro de Moisés, una gloria impresionante. Y dice: entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación vinieron a él, y Moisés les habló. Y después de que se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando Moisés habló, a los cuales mandó todo lo que Jehová
había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que les era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios otra vez. Había una gloria, había un velo que había que poner. Los hombres no podían resistir aquello. Era tremendo, era glorioso. Y cuando leemos aquí la porción que nos habla la Escritura, dice: y el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Pero estas piedras que ahora Moisés había llevado por segunda ocasión, y que ahí se grabaron las mismas palabras, era con gloria, porque llevaba todo este rostro, toda esta luz que resplandecía el rostro de Moisés, era con gloria. Y tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Pero Dios quiere que pensemos que esta gloria era importante, porque nos iba a mostrar a nosotros que deberíamos recordar la importancia de los mandamientos de Dios. Pero como Dios es misericordioso y clemente, iba a venir el momento en que por medio del Mesías eso se terminaría, se quitaría, y entraría esta gloria verdadera de la cual nos está hablando aquí en el pasaje. Este momento era importante para que lo entendieran los judíos a causa de los maestros judaizantes. No deberían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Era una gloria reflejada en un hombre. Eran unas tablas que habían sido llevadas por este hombre para que ahí se grabaran. Era la misericordia de Dios que había traído esas tablas. Pero ahí queda establecido que esas tablas de la ley, esos mandamientos de la ley, eran para que nosotros entendiéramos que somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Dice aquí en la porción de este pasaje, es que ese ministerio de muerte había de perecer. Ya desde entonces se sabía. Esa luz del rostro de Moisés se fue acabando, y no se nos explica que siguió efectiva hasta que él murió. Se fue terminando, ya no nos hablan más de esto. Llegó un momento en que se acabó, se terminó. Por eso había de perecer, no podían mirar la ley. Entonces el Señor aquí en el versículo 8 nos explica. Bueno, por un lado dice que ese ministerio era un ministerio de muerte, condenaba, como explicaba. Todos esos mandamientos eran muy buenos. La presencia de Dios era excelente, santa, preciosa. Pero a causa de que somos pecadores, era de muerte segura para todos nosotros, sin la gracia y la misericordia de Dios. En el versículo 8 dice el apóstol Pablo que este ministerio de muerte solo condenaba, no podía justificar. Ahí estaba en Moisés, estaban las tablas, estaba toda aquella manifestación de Dios, pero no podía justificar a los hombres. Por eso, aquello era bueno, pero ellos acababan mal. Dice el versículo 8: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, que era el que tenía Moisés y las tablas, fue con gloria, porque era una luz resplandeciente, la gloria de su rostro estaba ahí, pero era de Moisés, que estaba Dios entregando esto para ellos, fue con gloria, mucho más. Esto es mayor, porque esto es el ministerio del Espíritu Santo. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Espero está más o menos dejando claro esto. Es un ministerio de justificación.
Luego dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. O sea, estas tablas y este rostro glorioso que Dios había hecho como un testimonio delante de los judíos, no podía justificar. En eso no era glorioso. Pero el ministerio del Espíritu Santo es un ministerio glorioso porque justifica al pecador. Dios misericordioso y clemente, por su misericordia a través de la muerte y resurrección de Cristo nos justifica. Entonces, eso son palabras de gran gozo, son nuevas de gran gozo. El ministerio que condenaba pereció, se acabó, fue viejo, ya no continúa presente porque ha entrado la gloria del Señor. No significa que la ley no esté presente, siempre nos está normando a nosotros la ley de Dios, pero sí significa que hay algo más grande ahora a lo cual hay que mirar, y es lo que el Espíritu Santo quiere y está haciendo como ministerio en el mundo, hablando de esta justificación, este ministerio de justificación que no perece, sino que permanece. Hacia allá nos lleva este pasaje. Entonces, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece? Es el ministerio en Cristo Jesús, de alcanzar a las personas y justificarles por medio de la fe en Cristo, pero para conocer a Jesús, para tener una mayor relación con Él, lo vamos a ver un poquito más adelante, para ver esa gloria majestuosa del Hijo de Dios que nos salva de nuestros pecados y de la condenación eterna. La ley nos metía en este problema, pero el Hijo de Dios nos saca de ese problema. Aquí el apóstol Pablo empieza a hacer unos énfasis importantes. Dice, y podemos pensar que es el evangelio que predicamos se hace con toda libertad y en plena confianza, porque es la verdad de Dios que permanece y es lo que Dios quiere que nosotros prediquemos y enseñemos. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Moisés tenía que ponerse un velo, no podían ellos mirarlo directamente a la cara. Igualmente sucede con la ley, los mandamientos y el Antiguo Testamento. Para nosotros no es fácil entender eso. Uno lee el Antiguo Testamento sin conocer el Evangelio, se va por todos lados, menos en el punto que Dios quiere que nosotros veamos, lo que es objetivo del Antiguo Testamento. Y esto es una parte muy importante. Entonces, ese velo evitaba que nosotros pudiéramos entender la palabra, la Biblia y el Antiguo Testamento. Pero ahí estaba que aquello iba a ser abolido y quitado. Dice en el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aquel velo lo tenían los judíos y lo tiene todo el mundo, un velo que no pueden entender el contenido del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, porque el velo está allí y todos tenemos ese velo. Nadie vemos la Biblia hasta que venimos a la fe. Nadie entendemos qué dice ese libro tan especial hasta que venimos a la fe. Le podemos dar toda clase de valores literarios, pero no lo que es el centro del mensaje de este libro.
Entonces dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad para entender lo espiritual. Nosotros no lo podemos ver, a menos que nos convirtamos a la fe de Jesucristo. Cuando creemos en Él, entonces sucede aquí. El velo es quitado. Cuando creemos en Él, nos convertimos al Señor, el velo es quitado. Cuando hemos venido al Evangelio, entonces estamos ya listos, ahora sí, para ver de frente lo que la palabra de Dios dice. Pero es un proceso en donde vamos creciendo cada día, porque ha sido quitado el velo a través de la conversión. Espero que pueda quedar por ahí clara la intención de la idea. Por ejemplo, en Juan 1:45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En la ley, en los escritos de Moisés, estaba claramente establecido acerca del Mesías. Moisés escribió de él, aquel de quien escribió Moisés. Luego el Señor Jesucristo les dice también al pueblo que le seguía, y que se oponían, ¿verdad? Pues, todos aquellos judaizantes, todos aquellos judíos, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. La razón por la que no entendemos el Antiguo Testamento es porque no nos hemos convertido. Pero si nos hemos convertido, el velo ya se quitó. Es una declaración bíblica, es una declaración de Dios que no miente. Entonces podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento y a través de toda la Biblia, y ver que Él es el centro de la Escritura. Bueno, ya se los he contado, ahí voy otra vez. Una vez que me preguntó alguien que por qué, si yo era cristiano, no hablaba de Cristo. Y yo le dije, bueno, porque yo no tengo facilidad para hablar. Pero me quedó ahí la cosquillita, y un día llegó un amigo a la casa y tomé una Biblia que yo tenía ahí, de mi mamá, de mi abuelita. Y llegó él y lo primero que le dije, oye, la Biblia es muy interesante. Se me quedó viendo, ¿verdad? Después de oírme decir groserías y todo aquello, se me queda viendo. Y dice, pues debe ser. No, es muy interesante. ¿Qué de cosas menciona eso? ¿Qué cosas tan importantes? Y ya saben, cuando uno no sabe, cuando uno no entiende las cosas, pues las magnifica. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Pero no hay que decir. Me quedé bien impactado. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice la Biblia? Y si no tiene monitos, más complicado para poderlo entender. Nada. Mi abuelita me decía leer la Biblia, mi mamá decía leer la Biblia. Yo no quería leer la Biblia. Pero lo primero que vino cuando yo me convertí fue leer la Biblia. Y ahí tengo el Nuevo Testamento, lo leí no sé cuántas veces. Lo subrayé, lo rayé, lo pinté de anaranjado, de verde, de todo. ¿Qué fue aquello que yo no entendía, yo no veía? Y la transformación que Jesús trajo, que no es exclusiva, es de todos nosotros, porque venimos al Señor y Él quita el velo. Y fíjense en esto, en esta parte final del pasaje. Hay aquí una conversión en donde Dios quita el velo. Ya vimos que cuando esto sucede somos olor de Cristo, cartas de Cristo, pero también vamos día con día siendo transformados en la imagen de Cristo. Y dice aquí en el último versículo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como por
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En una versión que me gusta mucho, me ha gustado mucho leerla, la nueva traducción viviente, dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados por su gloriosa imagen. Tú estás en ese proceso, hermano. ¿Eres cristiano? Estás en ese proceso. Y lo vas a disfrutar, amada, cada día más en tu vida. Más y más. No es fácil todo este proceso de santidad en un mundo perverso y pecador. No es sencillo. Predicar el Evangelio en un mundo perverso y pecador siempre trae conflictos. Cuando nosotros como creyentes actuamos en la vida, necesitamos actuar con justicia porque somos de Cristo. Si no somos de Cristo, pues no nos importa actuar con justicia, con verdad, con honestidad. Podemos andar pisoteando a la gente o siendo pisoteados y sufriendo todo aquello de una manera tremenda. Cuando venimos a Cristo, venimos en otro nivel, en otra situación. Aquello ya no nos importa, aquello no nos afecta. Pero tenemos que predicar el mensaje del Evangelio en situaciones no sencillas. Todas las veces que tú prediques el Evangelio en el lugar de trabajo, con los vecinos, algo va a haber de oposición, porque el mundo no puede soportar la imagen de Jesucristo. Afecta. Es muy chistoso. Si uno habla de Dios en cualquier reunión, todo el mundo se abraza y habla de Dios. Pero si queremos hablar de Dios por medio de Jesucristo, se acabó la buena relación. La gente no quiere a Jesús. La gente aborrece a Jesús. La gente le estorba a Jesús. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, Jesús es lo más importante de nuestra vida. Y yo les aseguro una cosa, hermanos, es la experiencia en mi vida y en la vida de varios hermanos que conozco que han trabajado duro por el Señor y han vivido para el Señor Jesucristo. Su gozo está en el gozo del Señor Jesucristo. Cuando una persona viene a la iglesia y busca un apapacho personal aquí, porque aquí una misericordia conmigo, no va a encontrar el gozo, ni el apapacho, ni la satisfacción. Esto está en Cristo, hermanos. Cada persona no se debe ocupar en sí misma, se debe ocupar en Cristo. Se debe ocupar de Dios, del Señor. Ahí es donde está su gozo. Y podrán decir como el apóstol Pablo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, la que me dio el Señor con gozo. Esa es la realidad. Estábamos en aquel ministerio de condenación, imposibles de acercarnos, imposibilitados de acercarnos a Dios, condenados. Pero Dios nos ilumina y nos trae a la fe y nos quita el velo al momento que nos convertimos y nos permite ver cara a cara descubierta. Como dice aquí, como en un espejo la gloria del Señor. Si todavía no estamos en su presencia, ¿verdad? Todavía no es el cielo, todavía no estamos cara a cara con el Señor allá, pero ahorita, como en un espejo, todavía estamos viendo la gloria del Señor a través de su palabra y se va reflejando en nuestras vidas también. Y no es un esfuerzo nuestro, es de Dios. Si somos de Dios, Dios está haciendo su ministerio en nuestras vidas. Está usando hombres y personas diferentes, sus hijos, su pueblo convertidos, pero los va llevando paso a paso a reflejar la gloria del Señor. Eso es el propósito de Dios para tu vida. Eso es lo que Dios está haciendo.
Ese es el ministerio de vivificación que el Espíritu Santo tiene en este momento, en este mundo, para que tú entres a la plenitud de vida que tanto anhelas y que tanto deseas. Está en Cristo. Ahí es el lugar, no en otro lugar. Todo lo demás será desperdiciar la vida y el tiempo. En Cristo es donde está esa satisfacción profunda del corazón de Dios. Y no importa lo que sufras, igual que el apóstol Pablo, y todo lo que te pase, que te golpee, que te des de latiga, no importa nada, lo vamos a ver en la próxima semana. Es Dios que nos llena de gozo y todo lo demás no importa, porque sabemos que estamos en sus manos y en su voluntad. Yo espero que esto les anime, hermanos, les aliente a gozarse en la obra que Dios está haciendo en sus vidas. Él la va a hacer. La está haciendo, la terminará, la hará. Él está en eso. Como decía el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Dice Suquel Michelet, quisiera dejar esto que leí hace poquito ahí en internet. El Evangelio no nos exime de nuestra responsabilidad de obedecer la ley de Dios, sino que más bien nos mueve y capacita para vivir una vida de obediencia, no perfecta, pero sincera y sostenida a lo largo de nuestra vida. No estamos, a veces uno, bueno, ¿qué relación tengo ahora yo con los mandamientos de Dios? Toda, porque esa es la manera de ser de un hijo de Dios. Estamos reflejando la gloria de Cristo, es el carácter de Cristo, son los mandamientos de Dios. Así es Dios y así somos sus hijos. Aunque ahorita, como dice aquí Suquel Michelet, no es una manera perfecta, pero sí sostenida y sincera. Así es. Así que no estamos ajenos a la ley de Dios, nos importan los mandamientos de Dios y se cumplen en nosotros por medio de Jesucristo, con cada día mejor manera de vivir, cada día más apegados, más sujetos, y aunque haya todas esas situaciones tensas, vamos adelante. Él nos lleva siempre en triunfo por medio de nuestro Señor Jesucristo, para manifestar su valor en todas partes. Somos pecadores y creo y espero que nos quede claro que nosotros como pecadores, antes de convertirnos, no podemos cumplir los mandamientos de Dios. Están ahí, como dice la Escritura, es para que nosotros tengamos conocimiento de que somos pecadores, que nuestra inclinación natural es pecar contra Dios. Eso es lo natural en nuestras vidas. Miren, hermano, soltémonos de la gracia de Dios, nos vamos inmediatamente al lado que no debemos. Me llama la atención mi esposa que cuando vamos al súper, ella les checa las rueditas de los carritos del súper que estén perfectamente alineadas y balanceadas. Los checa y este sí me lo llevo, este no sirve, como este no sirve. Que esté todo alineado, corriendo bien, yendo adelante, caminando correctamente. Nosotros, y cuando están malos los carritos, se van para donde no deben, luchando para que vayan para allá, pero nos llevan para el otro lado. Nos soltamos de la gracia de Dios como hijos de Dios y tendemos a pecar. El único lugar donde podemos estar bien es en la gracia de Dios, en Cristo Jesús, manteniéndonos en ello constantemente para ir caminando adelante en la vida cristiana. Si no es por la gracia de Dios, hermanos, si no es por el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos vamos. Por eso necesitamos estar cercanos a Dios. Es una necesidad imperiosa, importante en nuestras vidas. Hagámoslo. Es por nuestro bien. No vamos a leer la Biblia porque Dios nos acepte, porque leemos la Biblia. Ya fuimos aceptados en Cristo ahí. No necesitamos leer la Biblia porque Dios nos acepte. La necesitamos para conocerlo y amarlo y disfrutar de Él.
Eso sí, para eso necesitamos leer la Biblia. Pues, y nuevamente algo que he estado pensando, de veras, mi gozo está en lo que goza Cristo. Ahora ustedes y yo, los que hemos creído en el Evangelio, todos nosotros somos espirituales. No podemos ser carnales. No podemos hablar en eso. Somos del Espíritu. Y nuestra vida funciona en el Espíritu de Dios. Debemos de buscar y seguir con Él. Fuera de Cristo no vamos a encontrar satisfacción, ni gozo, ni alegría. No vamos a encontrar. Tengamos las manos llenas de lo que tengamos. Nuestra satisfacción está en el Señor de nuestras vidas, el Todopoderoso, el Creador nuestro, la luz de nuestras almas, que provee todas las cosas, que es nuestro Sanador, nuestro amo, nuestro Señor. Allí es donde está nuestro gozo. Por eso busquemos en la Escritura, acerquémonos a Él. Muy bien, oremos, Señor. Amado Padre Celestial, pues en esta mañana te damos las gracias por tu palabra. Y Señor, rogamos que tu Espíritu Santo haga la obra de ayudarnos a entender que estamos siendo transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo y que nuestro gozo está ahí en Él. Que tenemos una relación muy estrecha con tus mandamientos y que estos se van cumpliendo también en nuestras vidas en Cristo Jesús. Y cada vez vamos perfeccionándonos más y más en este camino. Señor, ayúdanos a mirarte. Ayúdanos a solazarnos en Jesús, a solazarnos en tu palabra, a solazarnos en la oración, a buscarte a ti con todo nuestro corazón, a encontrar que ahí está la plenitud de nuestras vidas. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a mirarlo, ayúdanos para que con tu gracia podamos hacer una realidad cada día este camino que es de toda la vida. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.